Minuto 60 con la campaña presidencial en los Estados Unidos, que está al rojo vivo. Nos acompaña, un amigo, un compañero de muchísimos años que hoy tiene el cargo de director de comunicaciones de la campaña de Donald Trump. Jaime Flores está con nosotros y es un placer saludarlo, pues en semejante compromiso que tiene con los medios hispanos. Don Jaime, bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días, Julio, es un placer saludarle a usted, a todo su equipo y a toda su audiencia. Jaime, usted tiene muchísima experiencia en los cubrimientos periodísticos en Estados Unidos. Yo lo conocí a usted con Juan cubriendo unas elecciones hace muchísimos años, por allá en la década de los 80. Estábamos en esquinas distintas, pero con una amistad que hemos conservado. Por su experiencia, ¿usted había visto tanta pugnacidad en una campaña? No, lamentablemente lo que estamos viviendo, resultado de una polarización que se prolonga ya por demasiado tiempo, pues es algo que atenta contra todo, contra la democracia. Aquí sucedía, por ejemplo, por esa época que usted mencionaba, algo muy interesante, que era que los candidatos podrían estar opuestos, decirse algunas cosas no necesariamente gratas, pero una vez concluía el proceso, la noche de la elección, cuando se anunciaba el ganador y el que perdía, pues llamaba a conceder su derrota al ganador, volvían a ser amigos. El país es uno solo, había que sacarlo adelante entre todos, y los que eran adversarios hasta el día de las elecciones, al día siguiente, volvían a ser pues los líderes que el país necesitaba. Lamentablemente esto no viene ocurriendo en los últimos procesos electorales, y eso es lamentable, porque esto de alguna manera ahuyenta a la gente del proceso, y una democracia tan sólida como acostumbrada a ser la estadounidense necesita de todos para pues seguir siendo el faro democrático que ha sido para el mundo entero. Jaime, ¿usted cree que en este momento, a esta altura de la campaña, la llave la tienen los indecisos? Sin duda. Y la tienen los indecisos de 7 estados: Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Estamos pendientes de los resultados de esos estados. Algunos de ellos podrían producirse la misma noche de la elección, pero otros podrían salir pues ya definitivos al día siguiente, y quién sabe, de pronto hasta el mismo jueves. De manera que este proceso va a ser bastante complicado, bastante complejo, bastante, atareado para quienes tienen la responsabilidad de producir los resultados en esos 7 estados. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, tratando de atraer a esos votantes indecisos, pero tenemos la impresión también de que ya las cartas están sobre la mesa, ¿no? Ya la gente sabe quién es Donald Trump con sus defectos y virtudes, y la gente sabe ya también quién es Kamala Harris con sus defectos y virtudes. Ahora los indecisos tendrán que tomar pues su carta, para dónde se van, cuál va a ser su dirección, en cuanto a cuál de cada uno de ellos dos es capaz de hacer lo mejor para el país. Ya no se trata de un tema de cuál es el carácter del uno, o cuál ha sido pues la manera de comportarse del otro, o qué ha dicho, o qué ha dejado de decir, sino más bien cuál le conviene al país y cuál es el que necesitamos que nos saque de todas esas dificultades en las que estamos metidos. Jaime, el día de las elecciones, el 5 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias de seguridad, infraestructura y ciberseguridad de los Estados Unidos estarán participando en unas conferencias de ciberseguridad en vez de precisamente centrarse exclusivamente en cuidar las elecciones. ¿Qué tanto le preocupa este tema a la campaña y al Comité Nacional Republicano? A nosotros nos preocupa mucho, Ismael, porque pues en el pasado vivimos situaciones que todavía no han quedado muy claras para mucha gente. Hay una gran cantidad, un segmento muy significativo de republicanos que todavía consideran que lo que sucedió en el año 2020 no fue investigado con la profundidad que merecía. Estamos viendo recurrentemente cómo aparecen pues indicios de que cosas irregulares sucedieron en esa elección, empezando por pues el voto de personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos, el conteo repetido de algunos votos en algunos lugares, otros hechos que fueron pues ajenos a la elección como tal, pero que de alguna manera influyeron en ella, como por ejemplo que las autoridades del Estado, del gobierno de los Estados Unidos hubieran impedido
que se conocieran ciertas cosas que sucedían en el entorno de la familia del presidente Biden y que seguramente hubieran cambiado el curso de las elecciones. De manera que sí, nos interesa muchísimo que haya integridad electoral por encima de cualquier duda en este proceso, porque es necesario que la gente vuelva a confiar en las elecciones. Así que estamos pendientes de eso. Nuestro partido tiene montada una campaña de integridad electoral con casi 200,000 voluntarios por todo el país. Más de 500 abogados estarán pendientes también de asesorar a estos voluntarios. En el caso de que vean algo sospechoso, pues que lo evidencien. No se trata de tratar de ganar la elección a cualquier fuerza. Se trata de que la gente pueda confiar en esto, de que podamos salir a votar, nuestro voto sea debidamente contado, no haya ningún tipo de irregularidad y la elección refleje la voluntad de los votantes. Jaime, le pregunto desde Washington. Usted nos decía hace unos segundos que la gente ya sabe quién es Donald Trump con sus defectos y virtudes. ¿Cuáles son los defectos de Donald Trump? Bueno, los defectos de Donald Trump la gente los conoce. Donald Trump es alguien que habla, como piensa. Algunos hay quienes dicen que piensan después de que ha hablado. Y esto pues le disgusta a una cantidad significativa de personas, pero le gusta a mucha gente el hecho de que él diga las cosas como son, que le diga al pan pan y al vino vino, y que exprese las cosas como él las siente, como él las ve, en una sociedad que ya está cansada de esto de la corrección política, de tratar de decirle a la gente caramelizado cualquier cosa que ellos creen que no le va a gustar si se la dicen de frente. Yo diría que el gran defecto del presidente para muchos es ese, pero otros lo consideramos una virtud. El presidente habla como la mayoría de nosotros hablamos y le dice las cosas como son, y eso es tal vez una de las razones por las que su popularidad en medio de todos los ataques de que ha sido objeto pues ha venido creciendo con el paso de los años. Jaime, está muy claro que la pugnacidad es muy alta en la campaña y que es muy difícil hacer pronósticos en una contienda tan empatada. Pero a mí lo que me preocupa es el postelectoral, es decir, que los resultados van a demorarse y van a ser, pues, si se da lo que las encuestas dicen, pues muy apretada la vaina, y entonces esos días postelectorales van a ser de dudas y de preocupaciones y cómo manejar esos días posteriores a la elección. Doctor Casas, me alegra mucho saludarlo. Con mucho tacto. Nosotros venimos diciéndole a la gente que tenemos que hacer todo aquello que sea necesario para proteger nuestro voto, pero que tenemos que hacerlo dentro de un marco de civilidad y sobre todo de un marco de paz. No debe haber ningún tipo de protesta con ánimo violento, nadie debe salir a atacar a nadie, nadie debe ofender a nadie. Con frecuencia los medios de comunicación se refieren a lo que sucedió el 6 de enero del año 2021, pero se olvidan lo que sucedió el 17 de enero y por esa época en el año 2016, cuando la señora Hillary Clinton pues sacó a la calle a la gente y llamaron a que la gente saliera a la calle a protestar porque no aceptaban el resultado de las elecciones que había ganado Donald Trump en el año 2016. Ese tipo de cosas tienen que desaparecer. Nosotros podemos pelear por el resultado de una elección dentro del marco legal y dentro de las leyes vigentes y dentro de los escenarios apropiados. Tenemos que ir a las oficinas de elecciones, tener nuestros voluntarios allí, nuestros testigos, observadores, etcétera. Pero la gente no tiene por qué salir a la calle a protestar, primero por algo que todavía no se ha dado. Usted se está refiriendo a los días posteriores a la elección mientras se terminan de contar los votos en algunos estados que son relativamente lentos comparados con el resto, como podría ser el caso de Arizona, que es un estado decisivo, como podría ser Nevada también, que es un estado muy importante en esta elección. Pero la gente tiene que entender que primero esos procesos tienen que cumplirse dentro del marco de la ley y segundo que salir a protestar y sobre todo salir a protestar con ánimo violento no conduce a nada bueno, muy por el contrario. Sí, Jaime, Trump ha sido muy crítico con los planes de Kamala Harris sobre inmigración, diciendo que Estados Unidos se ha convertido en un vertedero humano, una basura, recibiendo humanos. ¿Qué propone la campaña en términos de seguridad fronteriza y cómo abordarían el tema de la inmigración de forma diferente?
Pues nosotros hemos establecido una gran diferencia entre el tema de la inmigración y el tema de la crisis fronteriza. La crisis fronteriza no existía antes de la administración de la señora Harris y el presidente Biden. Ellos han decidido abrir la frontera y han permitido el ingreso, de acuerdo con las cuentas de ellos mismos, de cerca de 10 millones de personas, de las cuales no tenemos ningún tipo de conocimiento de muchas de ellas sobre sus antecedentes en sus países de origen. Ni siquiera tenemos ningún tipo de acuerdo con algunos de esos países para tratar de recabar esos antecedentes criminales. La ola de violencia protagonizada por inmigrantes en los Estados Unidos tiene unas proporciones nunca antes vistas. Todas las semanas estamos viendo cómo inmigrantes que entraron ilegalmente a los Estados Unidos se están viendo involucrados en una serie de crímenes absolutamente deplorables. El resultado de la política de frontera abierta de la señora Harris y del presidente Biden nos ha traído también una serie de problemas como el tráfico de fentanilo, como más de 200,000 niños de cuyo paradero no se tiene conocimiento y que probablemente están esclavizados con motivos sexuales o qué sé yo, con qué otro tipo de depravación en cualquier parte, y nadie sabe y el gobierno no puede dar cuenta de eso. Es decir, esa política de frontera abierta no es una política migratoria, porque una política migratoria de la administración Biden y Harris no existe. Lo que ellos simplemente hicieron fue abrir la frontera y crear esta crisis que además ha metido en una serie de problemas a muchas jurisdicciones por todo el país. Todos los estados de los Estados Unidos son hoy estados fronterizos. Ya no es, el problema migratorio no es un problema del Texas o de Arizona o de Nuevo México o de California. Es un problema de todos los estados del país. Miren lo que está sucediendo en Colorado con el tren de Aragua. En fin, todo esto es el resultado de una política de frontera abierta que desde nuestro punto de vista tiene como interés importar votantes a los Estados Unidos, es decir, traer una cantidad de inmigrantes que de alguna manera se puedan convertir en ciudadanos de los Estados Unidos y puedan votar por los demócratas, lo que nos convertiría muy rápidamente en un país de un solo partido. Es decir, esto tiene una gravedad enorme y nosotros lo tenemos que denunciar públicamente. En los últimos 3 días hay una palabra que ha vuelto y vuelto y vuelto a utilizarse: fascista, porque lo dijo un exintegrante del gobierno Trump y ahora la retomó la candidata Harris. Fascista hace referencia a un líder político o una persona que gusta de movimientos autoritarios, totalitarios, que además en algunas ocasiones mezclan racismo, xenofobia, militarismo. ¿Donald Trump es fascista? ¿Puede representar un riesgo para la democracia cuando incluso ha dicho que en su primer día de gobierno él sí quisiera ser un dictador? A ver, eso es un poco pintoresco. Primero, fascista no es de ninguna manera. Muy por el contrario, si lo fuera, no estaría teniendo de su lado hoy a los 3 grandes grupos que han sido bases fundamentales del Partido Demócrata por muchos años. Los sindicatos están hoy con Trump, siempre estuvieron con los demócratas. Los afroamericanos están hoy con Trump, siempre estuvieron con los demócratas. Los hispanos se están volcando en grandes números al presidente Trump y han estado tradicionalmente del lado de los demócratas. Lo que él dijo, y eso es lo que yo defino como pintoresco, es algo que de alguna manera decimos todos en algún momento: necesitamos una mano dura. Necesitamos una mano dura que acabe con la criminalidad en este país, que acabe con una serie de vagabunderías que están ocurriendo aquí que antes no ocurrían, temas de corrupción, temas de, por ejemplo, el uso de la justicia como un brazo armado de la campaña de Harris y Biden y del Partido Demócrata en contra del presidente Trump, con una serie de procesos judiciales que le armaron en varios estados y que no condujeron absolutamente a nada porque partían de bases absolutamente falsas. Entonces, si hay alguien que atenta contra la democracia en los Estados Unidos es justamente ese Partido Demócrata, que quiso hacer con Donald Trump lo mismo que Nicolás Maduro hizo con María Corina Machado en Venezuela, o que Daniel Ortega viene haciendo con todos sus adversarios en Nicaragua desde hace mucho tiempo, que es utilizar la justicia para deshacerse de adversarios. Pues Jaime, muchísimas gracias, seguiremos hablando. Ya se acerca el día 0 en que sabremos ¿qué decisión tomaron los electores en los Estados Unidos? Como siempre, un placer escucharle, Jaime. El placer es mío, Julio. Un saludo para toda la audiencia de la W.